Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, los saludo en este día precioso, 9 de junio, siervos amados, siervas amadas, del 2020. Estamos en el 17 de Sivan, el tercer mes hebreo. Estamos prácticamente ya a un promedio de las 5 de la tarde. Ya entre poco empieza el día 18 de Sivan. Siervos amados, pues el día de ayer nos quedamos en el Salmo 51. Y la última expresión fue la expresión del Espíritu Santo. Que en verdad, para decir Espíritu Santo en hebreo sería mejor decir la presencia de nuestro Creador, ¿verdad? Porque en el paganismo la palabra santo viene de sánscrito, donde se define también el nombre de Satanás, de los santos, santas. Y espíritu viene de la lengua latina, pues latina romana, pues spiritus. El israelita en sí, siervos amados, él, para darnos a entender la relación entre judío, hebreo y cristiano, de habla española o habla inglesa o de otros idiomas, él trata de acomodar el lenguaje hebreo al cristianismo que nos han dado para que entendamos. Por ejemplo, usted va a encontrar en las escrituras hebreas el nombre de espíritu como Ruach. Y eso prácticamente nos da a un entender más que todo como aliento, como aire. Incluso en la escritura hebrea dice que el viento de nuestro Creador se movía sobre las aguas, dice. Y en nuestras Biblias regulares dice, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos que el aliento de nuestro Creador barría las aguas, soplaba las aguas, barría las aguas. Dice, es en el 1, siervos amados, no, es en el 2, verso 2. La tierra empezó que era sin forma, con oscuridad sobre la superficie de las profundidades, y un viento de nuestro Creador soplaba sobre las aguas. Fíjese, a wind, viento, aire, a wind from Abba Melech Yahweh Shaddai, sweeping, como barría, over the water, sobre las aguas. Y la verdad, siervos amados, que la palabra Espíritu Santo, yo no la he encontrado en el Nuevo Testamento, en las Biblias regulares que en el Antiguo Testamento. En las Biblias regulares que Roma nos ha dado, ¿me entiendes? De Reina Valera. Lo más cerca que he encontrado es Santo Espíritu, que ahí fue cuando nos quedamos el día de ayer, hablando David, el rey David, pidiendo perdón, diciendo pues que solo contra él
Solo contra nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai había pecado, dice. Y cuando llegamos a una parte baja del 51, del Salmo 51, dice, no quite de mí, le dice, no quite de mí su apartado aliento, dice. 51:11 dice, no me eche delante de usted y no quite de mí su Santo Espíritu. Vamos a ver qué dice 51:11, la escritura hebrea. 51:11. Fíjese, yo no he encontrado en el Antiguo Testamento, no he encontrado la expresión Espíritu Santo. En Génesis capítulo 2 dice el Espíritu de Dios, no dice el Espíritu Santo. ¿Me entiende? 51:11 dijimos, ¿verdad? 51:11. Vamos a ver aquí a dónde está, siervos amados. 51:11. Está en el 12. Siempre hay una diferencia de sincronización, siervos amados. Por ejemplo, aquí este Salmo 51, la versión 11, donde David dice, no quite de mí su aliento de vida, no quite de mí su Santo Espíritu. Y en el 11, 51:11. Y aquí en el 51, está en el 51, pero está en el 12. Dice, crea en mí, haga en mí, dice, un espíritu que siempre permanezca en mí. Le voy a traer esa traducción más acertada, porque dice steadfast. Steadfast. Permítanme. Steadfast spirit. Yo considero que ahí está viendo usted, siervo amado, es en el verso 12, steadfast. No hay pronunciación de Santo Espíritu. Y en sí, siervos amados, la palabra Espíritu Santo pues es nuevo. En las Escrituras aparece en el Nuevo Testamento como la palabra iglesia, la palabra Jesús, la palabra María, o María no, pero en sí la hermana de Aarón y de Moisés, pues en las Biblias regulares que tenemos le han puesto María, pero en sí el nombre de ella era Miriam. Cuando nosotros vemos, siervos amados, que David le hablaba a nuestro Creador, pues, porque el Salmo empieza como pidiendo perdón, clemencia, vea. Le dice en el número 1, tenga piedad de mí, oh Padre Rey Yahweh, conforme a su benevolencia, conforme a la multitud de sus piedades, borre mis rebeliones,
Láveme más y más de mi maldad y límpieme de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra usted solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de su presencia, para que sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio, y tenido por purificado en su juicio, y tenido por justo en su juicio. Sí, siervos amados, si usted encuentra la palabra Espíritu Santo en cualquier Biblia que sea, en el Antiguo Testamento, me lo hace saber, por favor. Ahora bien, hablando ya nuevamente en los Salmos, siervos amados, cosa curiosa, fíjese que no vamos a encontrar ningún salmo, ninguna escritura de los primeros 39 libros del Antiguo Testamento. No vamos a encontrar ningún capítulo que hable completamente de Jesús. Que en sí le voy a decir, ningún libro del Antiguo Testamento habla de Jesús, siervos amados. Jesús es un nuevo personaje en la escritura bíblica. Por eso se le hizo el Nuevo Testamento, y no empezó él como la estrella principal. Podemos llamarle a estrella principal, el personaje principal. No era él al principio. Jesús prácticamente, cuando él vivió, pasó como un desconocido más, como todos aquellos seres de poder, de autoridad, de dominio propio, de sabiduría, pues. Se nos dice de que la raza tanayita en Israel fue la última raza, la última generación, podemos llamarle, la última generación que tuvo pureza, que tuvo gran pureza. Eran seres justos, conocedores de la palabra, en el amor al prójimo. Y ellos prácticamente pasaron a tener dominio sobre los elementos de la creación, sobre el sol, sobre el agua, sobre la tierra, sobre el aire. Hacían salir ríos, hacían secar ríos, hacían cambiar la dirección de los ríos, calmaban la lluvia, hacían llover, nublaban el espacio sideral, lo aclaraban, hacían sonar truenos y hacer salir relámpagos y rayos. O sea, de que eran de poder, pues, de autoridad, pues. Pero eran seres que prácticamente, siervos amados, dedicados completamente a la palabra, pues. En todo su aspecto, 100% dedicados a la palabra, en la obediencia, ¿me entiendes? Entonces, cuando se nos dice en la historia que cuando Jesús nació, pues él fue uno más de los israelitas, ¿me entiendes? Como todo un profeta, pues, con poder y autoridad y sabiduría. Se desplazó en ese tiempo, en un tiempo en el cual él pasó como un niño más, como un joven más, como un adulto más. De allí vino la idea a los romanos tomar a un judío y hacer una religión, porque ellos no se explicaban cómo es que el Antiguo Testamento dominaba a los judíos, los hacía obedientes, y eso es lo que ellos querían. Ellos querían, por medio del dominio de la mente, de cautivar las mentes de las personas para gobernarlas, pues, sin necesidad de las armas, porque veían que los judíos, por medio del Antiguo Testamento, cómo se dominaban, pues.
cómo seguían, cómo obedecían, pues. Y eso es lo que ellos querían. Y ahí es cuando prácticamente viene pues la idea pues de formar el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros vemos, siervos amados, el Nuevo Testamento, esa no ha sido obra del hombre, de un ser humano 100%. El hombre humano fue utilizado con sabiduría interplanetaria, intergaláctica, de seres de otras galaxias. Y acordémonos que detrás de esos seres intergalácticos y seres de otras galaxias, de otros planetas, siempre está detrás nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, el creador de toda la creación. En esta era de Acuario, siervos amados, pongámosle atención a los mensajes que pasan en YouTube y en las redes sociales, porque se está dando a conocer bastante sabiduría que ha estado oculta. ¿Me entiende? Y siempre apliquemos lo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento, escudriñémoslo todo, retengamos lo bueno y desechemos lo incorrecto, desechemos lo malo. En el Salmo 22, siervos amados, tenemos varios segmentos que se los han aplicado a Jesús en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es cuando empieza que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en sí esa es una oración. Es una oración como cuando usted ora o reza y dice: Padre Rey Yahweh Shaddai, ayúdeme. Necesito de su ayuda, tengo problemas. Sálveme de los peligros, provéame trabajo, provéame de alimentos, protéjame por favor en estos tiempos difíciles. Una oración, una exclamación, esa es una oración hebrea traída al español, y es lo que dice prácticamente David al principio del Salmo 22. Y ahí hay varios segmentos que han tomado para aplicárselos a Jesús. Pero fíjese, volvemos a lo mismo, como en Isaías 42. En Isaías 42 toman cosas bonitas y preciosas cuando nuestro Padre Rey Yahweh está hablando de su siervo, ¿verdad? Y se las aplican a Jesús. Perdón. Se las aplican a Jesús. Pero ya más adelante, considero que en el verso 18 para abajo, en Isaías 42 empieza a hablar, nuestro Creador empieza a hablar cosas despectivas, acusando al siervo que es ciego, necio, sordo, mudo. ¿Me entiende? Entonces ya esos mensajes ya no se los ponen a Jesús. ¿Me entiende? Entonces es inaudito, no es aceptable, siervos amados. El gran problema con nosotros es de que nosotros a todos le hemos dicho amén. Y Jesús no necesita de que le pongan adornos. Jesús es Jesús, siervos amados. Tenemos que reconocer las enseñanzas de Él en el amor al prójimo, enseñanzas de poder y autoridad sobre los demonios. Y usar el nombre de Jesús es lo correcto. Cuando nosotros queremos arrebatarle una presa a Lucifer, o apartar a Lucifer de nuestro camino, ¿me entiende? Pero no demos lugar, como lo dice Santiago. Considero, lo voy a corroborar. Y dice: y no deis lugar al diablo, dice.
airaos, dice, enojaos, enójate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que ese enojo se tiene que ir cuando el sol se oculta. Y no deis lugar al diablo, dice. Considero que es Marcos, siervos amados. Permítame, por favor. Si es que lo podemos encontrar, ¿me entienden? Tengo apuntado. Y no des lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Considero que sí lo encontramos, siervos amados. Si es que pues creo que no, siervos amados. Pero la buena intención es la que está, siervos amados. La buena intención es la que está de querer compartir estas escrituras. Sí. No, pues no la encuentro. Pero sí, siervos amados, y no deis lugar al diablo, dice, ¿verdad? Entonces cuando nosotros en toda pelea, en toda obstrucción que nosotros tengamos de Lucifer, siempre vamos a tener un triunfo sobre él, porque nosotros no estamos dándole lugar a él. Lo que dice la palabra, no deis lugar al diablo. Y no deis lugar al diablo, dice. Y ese es el gran error que muchos de nosotros cometemos, siervos amados, cuando nosotros nos encontramos en situaciones que estamos siendo atacados. Porque en sí es una guerra. Es una guerra de todos los días, a cada momento, ¿me entiende? Y la misión nuestra es siempre estar con la mente puesta en el blanco perfecto, como dice la palabra, en la Biblia. Ahí le dice el blanco perfecto es Jesús, ahí lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero si usted, siervo amado, usted tiene enfocada su mente todo el tiempo en las Escrituras, en el amor al prójimo, en hacer una persona justa, ya sea usted sierva amada o siervo amado, usted prácticamente no le está dando lugar a Lucifer. Perdón. Y eso es, y siempre vamos a tener el respaldo de nuestro Creador. Vamos a avanzar con el mensaje, a ver si más adelante puedo encontrar esta escritura. Mire, en el Salmo 22, siervos amados, este Salmo 22 le han puesto muchas cosas de este Salmo a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, cuando que se nos dice que estaba crucificado, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cosa curiosa, fíjate que en la peshita, la original del doctor Hernández, de bendita memoria, él dice, esa peshita dice, Dios mío,
¿por qué ha permitido que esto suceda? Fíjese, bien diferente. Y aquí en estas escrituras dice, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha abandonado? Y en la pechita dice, ¿por qué ha permitido que esto suceda? Vamos a ver en la escritura hebrea, siervos amados, qué es lo que nos dice en el 22, 19, 20, 22. Y dice lo mismo que nuestras Biblias regulares. ¿Por qué me has abandonado? Mi Elohai, dice, why have you abandoned me? Why so far from delivering me and from my anguish roaring? Los lamentos no se oyen, se siente abandonado por nuestro Creador. Y es lo mismo que las escrituras regulares que nos han dado está diciendo. Cuando nosotros vemos, siervos amados, siempre en el Salmo 22, ya más abajo, dice en el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo ponen cuando los romanos echan suerte sobre las túnicas de Jesús, ¿verdad? De ahí toman esta escritura del Salmo 22. ¿Okay? Pero fíjese, el Salmo 22 es un salmo de David. Dice, un grito de angustia y un canto de exaltación al músico principal sobre Alejet Sahar, salmo de David. Todos los salmos de David son vivencias de él, son experiencias de él. O sea, de que prácticamente lo que él vivía es lo que él escribía, lo narraba, lo plasmaba en escritura, y esas escrituras prácticamente después eran copiadas por los escribas, ¿me entiende? Pero mire lo curioso, aquí ya estamos en la curiosidad, mire, fíjese. Toman la primera escritura del primer verso donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y se lo ponen a Jesús. En la historia se nos dice que está crucificado y está lamentándose, diciéndole a nuestro Creador que por qué lo ha desamparado. ¿Okay? Le aplican esa parte, ese verso 1, Salmo 22, se lo aplican a Jesús. Luego dice aquí en el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se lo aplicaron también a Jesús. Ahí salen los soldados romanos jugando ahí a la suerte a ver quién se queda con las túnicas de Jesús, ¿verdad? Vaya, le aplican también ese verso, tanto el verso 1 como el verso 18. Pero mire el verso 6 lo que dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Se da cuenta? Ya ese verso ya no se lo aplican a Jesús, pues. Porque ¿cómo van a decir que Jesús es un gusano? ¿Verdad? Pero es que todo el Salmo no es de Jesús, siervo amado. No hay nada para Jesús en el Salmo 22. Así es como han hecho las escrituras del Nuevo Testamento, siervos amados. Han agarrado pequeñas partes, pequeñas expresiones del Antiguo Testamento y se lo han aplicado a Jesús. Entonces ya la instrucción que nos enseñan, la enseñanza que nos dan es que las escrituras del Antiguo Testamento están hablando de Jesús. Por eso que también Jesús mismo dice, Moisés escribió de mí, dice.
Pero esas son expresiones que Jesús no dijo. Nuestro Creador no trabaja de esa manera, siervos amados. ¿Cómo a Jesús, a su Hijo único, como dice Juan 3:16, lo iba a tener oculto en todos los 39 libros, siervos amados? Usemos nuestro sentido común. ¿Cómo lo iba a tener oculto? Y lo da a conocer en el Nuevo Testamento. Él no anunció que iba a tener un Nuevo Testamento. Él no anunció que tenía un hijo único que se llamaba Jesús. Hay escrituras, siervos amados. Por ejemplo, en la escritura de Amós, capítulo 3, verso 7, que dice, hablando nuestro Creador, dice, hablando el profeta, dice, porque nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai no hará nada, dice, sin que antes dé a conocer sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós 3, 7. Amós 3, 7. Porque no hará nada nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, nuestro amo, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién nos tendrá miedo? Si habla nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, ¿quién nos profetizará? Siervos amados, ya que estamos en esta escritura, vamos a venir un poco a la situación actual que tenemos, ¿ok? Pero sí, ese enfoque, siervo amado, que nos está dando el